Vamos a Voy a salir de la imagen para que no se nos cuelgue la pantalla. Entonces decíamos que las emergencias psiquiátricas también es un capítulo muy importante dentro de las emergencias, sobre todo porque no es muy estudiado, solamente se les hace sedación y ahí queda que hasta que pueda tener una consulta con el especialista, con el psiquiatra que generalmente no tenemos en todos los hospitales, ¿no? Y mucho menos en el servicio de emergencias. La otra, en gran parte o el grueso o con gran incidencia de las emergencias psiquiátricas son los pacientes con intento autolítico, ¿no? Es decir, pacientes suicidas. Dentro de estas emergencias es muy importante el acompañamiento de la familia, la persuasión que haga el proveedor de atención prehospitalaria y sobre todo el cómo se aborda al paciente, ¿no? Desde el momento en que uno entra en contacto con el paciente, cómo es que uno va desarrollando la asistencia. Muchos de estos pacientes son los que están conscientes y tienden a y han sido de la emergencia por algún intento autolítico, no quieren compasión, ¿no? Sino más bien quieren desahogar esa, esos sentimientos contenidos que tienen ahí que los ha llevado a tomar esa determinación. Y por el contrario, los pacientes que no tienen un estado de conciencia en alerta, no están orientados en tiempo, espacio y persona, que tienen una alteración psiquiátrica, entonces están totalmente disociados de la realidad, ¿no? Entonces el abordaje también es difícil, es complejo. Uno, porque generalmente le tenemos miedo, pavor, por el miedo a que nos puedan causar lesión. Y segundo, porque muchas veces desconocemos cómo se hace el abordaje, ¿no? Como proveedores de atención prehospitalaria, generalmente atendemos a pacientes con crisis de conducta o emergencias psiquiátricas. Las crisis pueden ser resultado de situaciones médicas agudas, la combinación de algunos fármacos, la enfermedad mental, una neuropatía, o el paciente es ya un paciente psiquiátrico, demencia senil, o tiene alguna otra patología ya diagnosticada. Algunas sustancias que alteran la mente, como por ejemplo el uso de sustancias prohibidas, ¿no? Las drogas, los alucinógenos, los estupefacientes, el estrés, una situación de estrés puede también desencadenar en una alteración neurológica y muchas otras causas, ¿no? La combinación de fármacos, los síndromes de abstinencia, el consumo de sustancias prohibidas. Bueno, vamos a despejar un poco de mitos y realidades. En algún punto la mayoría de las personas experimentan una crisis emocional. Esto no significa que todos desarrollen una enfermedad mental. Todos en algún momento hemos estado en una situación, expuestos a una situación de estrés, ¿no? A una situación de gran sobrecarga de estrés, pero eso no quiere decir que todos vamos a desarrollar una crisis mental, ¿no? Entonces eso va a depender de cómo uno tolera esa situación, del acompañamiento que tenga, de la asistencia familiar que reciba, ¿no? No se apresure a concluir cosas respecto a usted o a su paciente, ¿no? No podemos llegar a un diagnóstico solamente en estas situaciones, ¿no? Sino es un abordaje más completo, un abordaje que tiene que ser tomado en cuenta por un equipo multidisciplinario, ¿no? Desde usted como proveedor de atención prehospitalaria, el médico, el especialista, el psiquiatra, el psicólogo, ¿no? Entonces es un abordaje de un trabajo en equipo. La idea errónea más común es que si se siente mal o deprimido, usted debe estar enfermo. Si bien es cierto, hablamos de la salud, no solamente de la salud física, sino también de la salud mental, hay muchas personas que ya cuando tienen una sobrecarga de estrés lo somatizan tanto, es decir, que la carga del estrés llevan y desarrollan una enfermedad corporal. Hay otras personas que fácilmente pueden tolerarlo, ¿no? Hay muchas razones justificables para sentirse deprimido, ¿no? Uno no siempre va a estar alegre, no siempre va a estar feliz. Va a haber momentos en los que uno quiere encontrarse con uno mismo, puede ser por diferentes situaciones, ¿no? Como la muerte de algún familiar, de un ser querido, la pérdida,
de la pareja, la pérdida de trabajo, del empleo. Todas estas situaciones pueden llevar a un estado de depresión. Otro mito es que todos los individuos con trastorno de salud mental son peligrosos, violentos o incontrolables. No todos, ¿no? No todos. Hay ciertas patologías como los delirios, ¿no? De persecución. Entonces, ahí por ahí eh, puede que estos pacientes puedan ser agresivos porque piensan o en su alucinación ellos perciben que alguien los está queriendo agredir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista pretenden defenderse o que los pacientes reciben órdenes de un ser superior, ¿no? Solo un pequeño porcentaje entra en esta categoría de violencia, ¿no? O de peligrosos. Como proveedores de atención prehospitalaria podemos estar expuestos a varias situaciones, no solamente por los pacientes psiquiátricos, ¿no? Sino también por situaciones hostiles, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas creen que en todos los individuos con trastorno de salud mental son peligrosos, violentos, incontrolables. Esto no es así. Pero debemos primero indagar el historial también, ¿no? El historial médico del paciente, si tiene alguna patología psiquiátrica y cómo es que se desarrolla. La familia conoce muy bien de ahí, pero la familia por querer derivarlo a un hospital muchas veces también te van a mentir, ¿no? Te van a mentir. Entonces ahí debemos ser bien cautos en poder evaluarlo al paciente, tomarnos esas medidas de precaución, acercarnos y tratar de hablar y conversar con la persona, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que tienen una disociación del medio que lo rodea, pero muchas veces comprenden o entienden lo que uno está hablando parcialmente, ¿no? La comunicación es clave. Los pacientes pueden apaciguarse cuando se establece un nivel de confianza. Entonces, darles la confianza suficiente no significa emparentar con el paciente, ¿no? Sino suponer la situación en la que está el paciente y cómo es que podríamos nosotros abordar de una mejor manera. Ponerse a la misma altura, a una distancia prudente, mirarle con, no tan fijamente, no tan con una mirada penetrante, ¿no? Sino ponerse a la altura y mirarle, conversar, mirándole a la cara, hablarle con una voz pasible para que el paciente pueda entender de que nosotros queremos ayudarla, no queremos hacer algo a la fuerza. Usted puede ser capaz de predecir brotes de violencia cuando uno habla y el paciente responde agresivamente o cuando uno se acerca y el paciente tiende a agredirte, entonces ya uno puede presumir de que ese paciente tiene episodios de violencia, ¿no? Entonces, que por ahí no puede ser peligroso para nosotros. La conducta es lo que usted puede ver de la respuesta de una persona al entorno, o sea, a sus acciones, ¿no? La mayoría del tiempo la gente responde al entorno de forma razonable. A lo largo del tiempo la gente aprende a adaptarse al estrés. Algunas veces el estrés es tan grande que las formas normales de adaptación no funcionan y ocurre una crisis. Cuando una persona, cuando una persona, cuando una persona es expuesto a un momento de crisis eh, muy alta, cargada de muchas emociones, entonces, cargada de muchas emociones y no puede liberar o no puede afrontar o hacer frente a esa situación, puede que la persona desencadene, pues, ¿no? Una crisis en el momento. Definiendo una crisis de conducta, entonces, ¿qué sería una crisis de conducta o emergencia psiquiátrica? Puede involucrar a pacientes que exhiben conducta agitada, es decir, una conducta agitada, el paciente está respirando rápido, está taquicárdico, un estado, puede estar en un estado de violencia o no, que son un peligro para ellos mismos y para otros. Como proveedor del servicio de emergencias, nos llaman cuando la conducta se ha vuelto inaceptable para el paciente, la familia o la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que esperan de nosotros? Que lo traslademos a un lugar seguro, ¿no? A un establecimiento psiquiátrico, a un hospital psiquiátrico, a un servicio de emergencias.
muchas veces estos pacientes vienen con una orden judicial o judicializados, porque el paciente ha tenido intento autolítico, se ha cortado, o porque el paciente ha agredido a algún familiar, a algún vecino, o porque el paciente está teniendo conductas inapropiadas en la casa, está totalmente drogado, se droga delante de los niños, hace, no sé, se desnuda, micciona, defeca, entonces no hay respeto por los que viven en su entorno, porque hay una disociación de la realidad. ¿No? A veces los pacientes vienen judicializados con una orden, un documento de traslado hacia un lugar de descanso, de reposo, a un hospital, a un lugar psiquiátrico. Y en esta situación es muy difícil para nosotros el abordaje, ¿no? Porque imagínense, el paciente no se quiere ir y esos pacientes no se quiere ir a ese lugar derivado y pues nos pueden agredir, ¿no? Porque creen que nosotros estamos atentando contra su integridad, su salud. Pues, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros primero al abordarlo al paciente? Es identificar si el paciente tiene episodios violentos, ¿no? Si el paciente, cuando nosotros nos acercábamos a hablarlo de una forma apacible, a sacarle información, a conversar, a tener una empatía, el paciente reacciona totalmente inadecuadamente o violento o agresivo. Entonces, eso nos hace presumir a nosotros que el paciente es así o tiene esa conducta y que por ahí nosotros podemos estar en peligro, ¿no? Si un patrón de conducta normal o perturbador dura un mes o más, es una cuestión de preocupación. Cuando una emergencia psiquiátrica se presenta, el paciente puede mostrar agitación o violencia, puede convertirse en una amenaza para sí mismo y para el resto, ¿no? Decíamos que estos pacientes, decíamos de que estos pacientes, bueno, debemos tener mucho cuidado al momento de trasladarlos, ¿no? Pueden convertirse en una amenaza tanto para ellos como para los que están alrededor de él o para nosotros, ¿no? La magnitud de los trastornos de la salud mental. Los trastornos mentales son comunes no solamente en Estados Unidos, sino también en todos los países de Sudamérica. Y más todavía en nuestro entorno, donde no hay un buen abordaje del paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces, creen que una vez que ya el paciente psiquiátrico debe estar internado en un hospital. Como ustedes tienen conocimiento, en la ciudad de Sucre tenemos el Instituto Gregorio Pacheco, que es el hospital psiquiátrico, ¿no? Un hospital psiquiátrico donde ahí viene, pues, de diferentes departamentos, están ahí en el psiquiátrico. Entonces, nosotros nos ha tocado, pues, nos ha tocado visitar el hospital en varias oportunidades para poder atender a estos pacientes, primero desde cuando éramos estudiantes, después ya como profesionales, incluso como Cruz Roja hemos trabajado en algunos proyectos con el Instituto Psiquiátrico, identificando pues que los proveedores de salud, técnicos, cuidadores, vigilantes, enfermeros, médicos que trabajan ahí desconocían el abordaje, o sea, conocen, pero no están especializados en el manejo de las emergencias, en el tema de atención prehospitalaria y primeros auxilios. Hemos trabajado un proyecto ahí de cómo resolver una emergencia de primeros auxilios en pacientes psiquiátricos. No es lo mismo un paciente que normalmente o común, corriente, sin ninguna otra patología. ¿No? Imagínense mucho más de un paciente psiquiátrico cuando tiene algún tipo de disociación. Bueno, un trastorno psiquiátrico es una enfermedad con síntomas psicológicos o de conducta que pueden resultar en un funcionamiento dificultoso, ¿no? O dificultad. Estos pacientes muchas veces entienden parcialmente lo que uno pretende comunicar, entienden parcialmente y colaboran parcialmente, dependiendo del grado de alteración psiquiátrica que tengan. Y hay algunos que están totalmente disociados de la realidad, ¿no? Que no se puede tener ningún tipo de contacto. Entonces, hay algunos que sí
y en gran cantidad, en gran porcentaje. Hay algunos que casi nada y hay algunos que están totalmente disociados de la realidad, o porque han sido violentos, agresivos, o porque representan un peligro para ellos y para los que están alrededor. Entonces tienden a usar medicamentos que son sedantes, ¿no? Medicamentos a altas dosis para mantenerlos en un estado de sedación relativamente, es decir, vamos, un 6, ¿no? No sé, por ahí, una escala de sedación que le permita mantenerlo descansando al paciente, porque si está totalmente despierto, son un peligro para ellos mismos o para los que están alrededor, ¿no? Eso ya lo maneja el, el médico psiquiatra, ¿no? Entonces, trastornos de ansiedad, la magnitud de los trastornos de salud mental pueden ser ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias sociales y de otros tipos, trastornos por estrés postraumático, trastornos obsesivo-convulsivo. Dentro de este grupo de patologías, ¿sí? Entonces, están en el DSM-5, ustedes van a encontrar, el DSM-5 es un libro que habla o que encontramos todas las patologías psiquiátricas, ¿no? Psiquiátricas. La ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, todo este tipo de patologías lo encontramos en el DSM-5. Dice, la magnitud de los trastornos de salud mental, el sistema de salud mental habla de los Estados Unidos, que tiene muchos niveles de ayuda. En el caso nuestro, es muy básico, ¿no? Porque el personal en primer nivel de atención no está formado específicamente para abordar un paciente psiquiátrico e incluso hay unos cursos que desarrolla Cruz Roja, que es el APS, ¿no? Primeros auxilios psicológicos. Eh, Nosotros como sociedad estamos expuestos a muchas situaciones estresantes. Bolivia es un país donde tiene muchas situaciones de violencia, tanto en el tema de los conflictos internos que representan ahí diferentes ciudades en el país. Hay muchas situaciones de catástrofes por eventos adversos a la naturaleza, hablando en gestión de riesgo de riadas, de inundaciones, lo que es el oriente, ¿no? Inundaciones, lo que es el altiplano, por ejemplo, deslizamientos, situaciones de heladas, que cae hielo sobre los productos o sobre los animales, se termina la cosecha o se mueren sus animales, ¿no? Entonces, esas situaciones hace pues que la persona esté expuesta a una situación de estrés. Económicamente, el índice de pobreza es de gran consideración y pues no hay mucho trabajo para todos, ¿no? O los trabajos son subempleos donde no tienen todos los beneficios sociales. Estas situaciones pueden desencadenar pues en que las personas puedan sufrir alguna situación de estrés y al no haber un apoyo, un sistema fuerte como tal para abordar esas patologías en el primer nivel de atención, pues muchas de estas terminan complicando la situación de salud de las personas y sobre todo porque no tenemos una costumbre preventiva, ¿no? Siempre esperamos estar muy mal para recién acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Decimos o normalizamos alguna situación de estrés eh, o con alguna otra actividad. Por ejemplo, uno está triste, no sé, le ha pasado alguna situación que pueda alterar su desenvolvimiento psicológico normal y algunos se refugian en sustancias prohibidas como el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas personas requieren hospitalización en unidades psiquiátricas especializadas. Los pacientes psiquiátricos, decíamos, no todos los pacientes psiquiátricos van a necesitar estar internados, ¿no? Algunos pueden manejar en el domicilio y algunos tienen que, pues por razón de la medicación o del acompañamiento, pueden o necesitan estar dentro de un hospital, ¿no? Los trastornos psiquiátricos pueden tener muchas causas subyacentes, es decir, por qué es que se desarrollan, ¿no? El estrés social y situacional, como hablábamos, ¿no? La separación, la muerte de un ser querido, la pérdida de alguien,
de alguien, de alguien muy cercano, ¿no? Enfermedades físicas, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades inmunitarias que pueden alterar el normal funcionamiento psíquico de una persona. Problemas como el consumo de bebidas alcohólicas, el abuso del consumo de bebidas alcohólicas o el uso de sustancias prohibidas. Perturbaciones biológicas como el desequilibrio de electrolitos, también la deficiencia de vitaminas como la tiamina, que está en la cubierta de las neuronas, entonces puede hacer que la persona termine con un síndrome esquizofrénico, ¿no? Entonces, y el origen es la falta de vitaminas. Entonces también puede que eso desencadene en esa enfermedad, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla la enfermedad? La fisiopatología. Un proveedor de atención prehospitalaria no es responsable del diagnóstico de la causa subyacente de la crisis de conducta o la emergencia psiquiátrica. Dos categorías básicas de diagnóstico, orgánico y funcional. Cuando se prevea o cuando vas a atender a un paciente y se vea que hay una alteración psiquiátrica, psicológica, entonces valoran ustedes qué tan potencial es el riesgo para él, para la familia, para su entorno, que se quede en el domicilio. Siempre comuniquen al director médico de su sistema de emergencias y expongan lo que está pasando con el paciente. Recuerden que nosotros siempre vamos a abogar por el paciente, ¿no? Nosotros somos el abogado del paciente y que queremos que reciba la mejor asistencia. Imagine que ese paciente es algún ser relacionado a usted, ¿no? Y cómo gustaría que reciban el tratamiento o cómo que se haga el abordaje. Y usted comente al director médico que el paciente en estas circunstancias representa un peligro para que pueda quedarse en el domicilio y recibir la asistencia médica o hacer la consulta externa o hacer el seguimiento, pues, ambulatorio, ¿no? Si eso no representa un peligro y se puede abordar el mejor manejo de pacientes psiquiátricos desde el domicilio, ¿no? Desde el acompañamiento de la familia. Pero si no hay las condiciones para que alguien lo pueda llevar, asistir, traer, dejar, que alguien pueda darle la medicación que se le ha prescrito, o el paciente es violento, el mejor lugar donde puede estar es el hospital, ¿no? Entre los trastornos orgánicos, el síndrome cerebral orgánico, una disfunción temporal o permanente del cerebro causada por la perturbación en el funcionamiento físico o fisiológico del tejido cerebral. Las causas pueden incluir enfermedad repentina, lesión cerebral traumática, un traumatismo craneoencefálico, trastornos convulsivos, abuso de drogas, alcohol, sobredosis, síndromes de abstinencia y enfermedades cerebrales. Pacientes que llegan a tener una alteración psiquiátrica después de un golpe, una caída, una contusión, ¿no? Eso está enmarcado dentro de los traumatismos craneoencefálicos. Pacientes que ya tienen alguna malformación genética, alguna perturbación, algún trastorno desde el nacimiento, o pacientes que fueron gradualmente perdiendo el estado de conciencia, entrando en un estado de esquizofrenia, de alucinaciones por efecto del consumo de sustancias prohibidas, o pacientes que en un estado de abstinencia tienden a tener estados de delirio, ¿no? O situaciones de delirio, o enfermedades netamente cerebrales. Todas estas situaciones pues desencadenan en un trastorno del trastorno de la conducta, un trastorno psiquiátrico, ¿no? Dentro de los trastornos funcionales, un trastorno fisiológico que dificulta las funciones corporales, cuando el cuerpo parece estar estructuralmente normal. Ejemplo de ellos es la esquizofrenia, condiciones de ansiedad y de depresión. Entonces, ahí dentro de esta patología decimos que hay muchas las causas, ¿no? Muchas las causas que pueden llevarlo a la esquizofrenia a uno, pero para nosotros no es tan importante el llegar al diagnóstico en la atención prehospitalaria, ¿no? Sino es el cómo, como proveedor de atención prehospitalaria, cómo abordamos estas situaciones, ¿no? Debemos acercarnos de una forma segura, si a un paciente que está en un estado de crisis de conducta, nos ponemos a la altura del paciente, como lo hacemos con cualquier otro paciente, nos presentamos, ¿sí? Con una voz amigable,
tratando de conectar con el paciente, ¿no? Entonces, y empezamos a hablarle, ¿no? Hablarle con respeto por su nombre. No le vamos a pedir permiso para que si nos deja atenderlo, ¿no? Porque ese paciente ya sabemos que tiene una alteración de conducta, entonces no está en sus cabalidades. Vamos a presumir o a asumir de que él necesita la asistencia y empezamos a hablarle, ¿no? Hacerle el abordaje. Debemos verificar que el lugar donde estamos no representa un peligro para nosotros, considere la seguridad de la escena y la respuesta del paciente al entorno, es decir, una distancia prudente, que el entorno no represente un peligro, no nos quedemos solamente con el paciente, ¿no? Sino nuestro compañero también nos debe estar acompañando. Tome precauciones dentro de las medidas que usted pueda prever para no ser una víctima más. Solicite cualquier recurso adicional que pueda necesitar de forma temprana. Eh, es muy común que nos llaman para hacer un traslado de un paciente con una orden judicial porque se está drogando todo el día en su casa, se presenta un peligro, ha agredido a algún familiar, ha agredido a no sé, algún cuidador y ya no quiere tomar el medicamento. Entonces nos llaman para trasladar a esta persona desde su domicilio hasta el hospital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si el paciente representa un peligro para nosotros, eh, debemos prever eso, ¿no? Debemos prever eso de que por ahí no nos pueda, no nos pueda agredir a nosotros. En todo caso, no se puede negar cuando hay una orden judicial de traslado, ¿no? Y se tiene que pedir que los equipos de seguridad y el orden nos puedan acompañar para hacer el traslado. Es decir, que la policía tiene que estar ahí, asegurar que el paciente ya no represente un peligro para nosotros para poder trasladarlo, ¿no? Porque saben que no nos podemos negar a una orden judicial de un traslado. Entonces, nosotros no nos estamos negando, solamente pedimos que nos den garantías para que no podamos ser agredidos. Generalmente, este tipo de pacientes son los consumidores de drogas, ¿no? Sustancias prohibidas, y ellos no van a aceptar que están enfermos, y mucho menos van a aceptar ir a un establecimiento psiquiátrico, ¿no? A recibir una internación. No van a querer escaparse, fugarse. Nosotros no estamos ahí para contenerlos, sino para darle la asistencia médica, nada más. De momento, ojo que también pasa lo contrario, ¿no? Porque estaba muy agresivo, porque estaba muy violento, muy sofuscado, y entonces le agarran, lo van a dopar, ¿no? Le ponen algún opioide, algún analgésico o algún medicamento para sedarlo, una benzodiazepina. Cuando llega usted, el paciente está totalmente dormido. Dice, no, hay que llevarlo porque este paciente ha agredido, le ha pegado, entonces nos cuentan todo, ¿no? Y usted se va a hacer la evaluación y el paciente está totalmente dormido. Entonces, ese paciente no es trasladable en este momento, porque usted lo va a llevar al otro hospital y en el hospital lo van a decir, y aquí me traes aquí un paciente está dormido, cuando se despierte lo podamos valorar, no te puedo recibir. Entonces, siempre esas coordinaciones de estas derivaciones de pacientes, tiene que decir quién lo recibe, quién hace la derivación, a qué hospital, qué médico lo recibe. Entonces ahí ya se comunican ustedes para decirle tal fulano se comunicó con usted y dijo que estaba en estas condiciones o en qué condiciones se está trasladando, ¿no? Averiguar, porque pasa muy a menudo que lo dopan para poder trasladarlo y cuando llega al otro lugar no le dice aquí no hay médico clínico para que lo atienda, está dormido, por ahí pasa algo, se broncoaspira o algo, me lo tienes que traer despierto. Entonces, siempre buscan las excusas para que no te lo reciban, ¿no? En la evaluación de la escena debemos ver mecanismos de lesión, la naturaleza de la enfermedad, qué es lo que nos llamó para ese momento, ¿no? Identifique cualquier medicamento o sustancia que pueda contribuir a la molestia o ser el tratamiento de una condición médica relativa. Entonces, en la escena nos puede dar información acerca de cómo se maneja el paciente, ¿no? Nos formamos una impresión general de lo que está pasando, comienza la evaluación desde la puerta. Sabemos que la evaluación del paciente no inicia pues llegando a la escena, ¿no? Inicia desde la información que nos van dando a nosotros. Eso nos hace presumir qué es lo que está pasando y qué equipo material debemos preparar para llevar a resolver la emergencia. Cuando llegamos al lugar ya nos formamos una idea y vamos haciendo hipótesis, ¿no? Desde un inicio ya teníamos algunas hipótesis, aquí las vamos achicando, vamos descartando, vamos confirmando algunas de ellas. Realice un examen físico rápido de cabeza a pies, observe el paciente con detenimiento, establezca una conexión con el paciente. Decíamos, una mirada,
Sí, debemos mirarlo, tener un contacto visual, pero que no sea tan penetrante para que el paciente no se sienta intimidado, ¿no? O que el paciente no quiera reaccionar en contra nuestro. Debemos verificar el ABC y una vez que todo eso está bien, se establece el transporte, ¿no? Avisamos a nuestra base que ya estamos con el paciente, que se va a hacer la derivación para valoración por especialista. Debemos registrar toda la documentación en la historia clínica. Sí, debemos hacer valoración de la queja principal, la molestia principal por la que hemos ido a dar la asistencia. Y también vamos a verificar el sistema nervioso central del paciente. Vamos a valorar el estado de conciencia, la capacidad que le permite al paciente eh, interactuar con el medio ambiente, ¿no? Si está lúcido, si está orientado en tiempo, en espacio, en persona. Esto lo podemos hacer con la escala de coma de Glasgow, con el ABDI, ¿no? Básicamente. Los alucinógenos u otras drogas o alcohol son un factor que puede desencadenar en esta situación, ¿no? Entonces, al verificar nosotros alrededor de la cama o el lugar donde está el paciente, debemos ver, pues, ¿no? Todo lo que nos pueda dar indicios de que estos son la causa, ¿no? Imagínense el consumo de sustancias prohibidas, cocaína, marihuana, anfetaminas, etcétera, ¿no? O puede haber la medicación, ¿no? Está la medicación íntegra que el paciente ya no lo quiere tomar. Hay cambios significativos en la vida, si hay síntomas de enfermedades involucradas o que desencadenaron esta situación, ¿no? Dentro del historial nos pone como alguna alternativa la historial sample. Usted puede ser capaz de obtener información no disponible al personal del hospital. Reflexione de lo que está escuchando. Podemos hacer una mnemotecnia del sample para poder recabar todos los datos que nosotros podamos requerir, ¿no? Preguntas sugeridas para evaluar un trastorno de salud mental. El paciente responde de manera satisfactoria a sus preguntas. Cuando le preguntas, te responde coordinadamente. El comportamiento del paciente parece razonable, está sentado, te habla normalmente o es muy agresivo, no te responde, te insulta o te quiere agredir. El paciente está alejado o desvinculado, pacientes que están súper medicados que lo sientas y de ahí no se mueven, ¿no? No tienen, no hablan, no tienen ninguna expresión. O el paciente es hostil, agresivo, te quiere pegar, te quiere agredir. Pero el paciente es muy amistoso. Hay gente que ya está mucho tiempo ahí y que no tiene un trastorno totalmente disociativo, ¿no? Entonces te va y quiere hablar, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy, se presentan solitos y te dan la mano y empiezan a hablar, ¿no? Entonces debemos evaluar qué tipo de paciente nos ha tocado, ¿no? Se encuentra feliz, se encuentra triste, deprimido, generalmente los adultos mayores que tienen algún síndrome psiquiátrico, sí, Alzheimer, no sé, algún paciente con delirios senil o demencia senil, perdón. Entonces, estos pacientes tienden a tener estos pacientes tienden a tener estados de depresión, no están deprimidos. El vocabulario y las expresiones del paciente son los que usted esperaría en esas circunstancias. El paciente parece agresivo o peligroso para usted y para la gente que está alrededor. La memoria del paciente está intacta. Verifique la orientación, el tiempo, el lugar y la persona y el evento. Cuando pedimos la información por ejemplo, del tiempo, no sean tan específicos, ¿no? ¿Qué fecha es hoy? Generalmente a veces, imagínense nosotros que estamos en contacto con el medio, lo que nos rodea, no nos acordamos qué fecha es algunos días. Imagínense esa persona que está totalmente aislada, ¿no? Entonces debemos por lo menos no ser tan finos y ir más o menos a qué mes o qué año, ¿no? Cuando hay una alteración muy marcada, siempre volvemos o vuelven los pacientes a las épocas más felices de su vida. ¿Sí? Entonces te van a hablar del presidente, o sea, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Del presidente que más representó para ellos en su momento. Dentro del examen físico, es un paciente inconsciente. Si el paciente está inconsciente, debemos determinar si está vivo o no, ¿no? Y si el paciente está consciente, pues hay gente que no le gusta responder por la alteración psiquiátrica que tiene, ahí está ahí. Permanece, ni se inmuta, ni ríe, ni habla, ¿no? Entonces nosotros debemos entrar en contacto para poder sacar la información
requerida y ver pues que esos pacientes no representen un peligro para nosotros, ¿no? Usted puede discernir mucho sobre el estado emocional de un paciente por expresiones faciales, la cara, ¿no? El ritmo del pulso, las respiraciones, una mirada en blanco o que los ojos se mueven rápidamente puede significar una disfunción del sistema nervioso central que está entrando en un proceso convulsivo, un síndrome convulsivo. La decisión de transporte haga que la policía o los bomberos o algún personal de seguridad responsable los acompañe de ser posible y los pacientes que son hostiles o agresivos sí o sí tienen que ir con un personal de seguridad y el orden, sí, que los acompañe y que al paciente le haya reducido, ¿no? Que haya reducido. Lleve al paciente a una instalación capaz de atender a los pacientes con problemas psiquiátricos. Generalmente, como decía, ¿no? El Sucre es un hospital para todo el país y ya me imagino que algunos hospitales grandes deben tener áreas destinadas para eso. En nuestro caso, los transportes van a ser por tierra, ¿no? A menos que alguien esté más adentro del oriente, donde hay aeroevacuación. Con esos pacientes hay que tener muchísimo cuidado. Nunca hay que bajar la guardia, es decir, hay que estar desprevenido. Siempre hay que estar prevenido que por ahí algo pueden hacer que pueda ponernos en peligro, ¿no? Si medidas de visualización son necesarias, reevalúe y documente cada 5 minutos qué es lo que vamos a valorar. Primero, un estado general, ¿no? Después, los signos vitales y cómo se va comportando la persona. Eso hace de que usted pueda tener un control adecuado de la persona. Entonces debemos verificar el pulso, la función motriz, sensorial, en todas las extremidades. Sí, si el paciente puede ir, por ahí puede estar con un estado o un síndrome convulsivo, ¿no? La comunicación y la documentación, siempre decíamos de estos pacientes, cuando hacemos el abordaje y hay que derivarlo, a qué hospital va o a qué entidad va, el nombre de la persona que recibe, el nombre de la persona que deriva. ¿Sí? Y hay que notificar, ¿no? Que ya estamos con el paciente a bordo, que se ven estas condiciones y que en este tiempo, 10, 15 minutos, estamos en el hospital. Estos pacientes generalmente no quieren ser admitidos en una guardia, en un servicio de emergencias, por eso es que siempre necesitamos el mayor número de información de los que hacen la coordinación de la derivación de estos pacientes, para que usted pues, no se quede en el camino con el paciente, ¿no? Imagínese el paciente en la ambulancia y usted lo tenga que no le quieren recibir en el hospital y usted lo tenga que seguir teniendo ahí, ¿no? Eso hace que pueda más tiempo de exposición, menos por ahí ya le tocaba su medicamento, entonces no está ingiriendo, no está consumiendo su alimento y el paciente en una situación como encierro dentro de una ambulancia puede entrar en claustrofobia y puede exacerbar su cuadro que ya tiene, ¿no? Notifique con anticipación al hospital receptor de la emergencia psiquiátrica, documente de forma exhaustiva y cuidadosa. Si se usan medidas de inmovilización, identifique qué tipo y por qué fueron usadas. El paciente tiene generalmente un historial médico. ¿Qué medicamentos toma? ¿Qué concentración? ¿Qué dosis? Entonces, toda esa información tiene que llevarlo desde el domicilio o desde el primer lugar hacia dónde está yendo, ¿no? Hacia dónde va derivado. Cuando el paciente presenta un estado de psicosis agudo, este estado de delirio en la cual la persona está fuera de contacto de la realidad, ¿no? La gente afectada vive con su propia realidad de ideas y sentimientos. La psicosis, una psicosis, entonces la persona con un estado psicótico vive en un mundo irreal, es decir, en su propio mundo. Dentro de ellas podemos nombrar pues,
como ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Es un trastorno complejo que no puede ser fácilmente definido o tratado. Los, las manifestaciones clínicas o cómo se va a comportar su paciente tienen delirios, ¿no? Delirio puede ser un delirio de persecución, ¿no? Entonces piensa que alguien le quiere agredir, le quiere matar, le quiere acuchillar. Alucinaciones, estos pacientes pueden recibir órdenes, les decía, ¿no? Bueno, muchos de estos pacientes no medicados terminan matando a algún familiar, a algún conocido, a alguien, porque dice que le dio órdenes Dios, le dio órdenes Jesús o algún ser superior, o en la cabeza siempre escucha órdenes de que va a pasar esto, o que tiene que agredir o matar a todos, o que él es el hijo de Dios y que, bueno, su padre le dio la orden pues de limpiar el mundo. Situaciones así que se pueden desencadenar o que se pueden desarrollar, ¿no? Falta de interés en el placer, hay una disociación totalmente, ¿no? del medio. Habla errática. El habla errática que hablan sin coherencia, ¿no? Incoherentes. La psicosis aguda, las vías para manejar un paciente psicótico, determinar si la situación es peligrosa. Todos estos pacientes, desde que ustedes hacen el abordaje a estos pacientes, deben determinar si representa un peligro para ustedes o no. Si no representa un peligro, continúan con la atención. Si representa un peligro, pues se debe neutralizar el peligro. Es decir, necesito yo de alguien más, un policía, seguridad, un bombero para que el paciente pueda estar contenido o el paciente si está normalmente, no tiene ninguna alteración, no representa un peligro, pues podemos hacer la intervención o la derivación, ¿no? Determine si la situación es peligrosa, identificarse claramente, hay que identificarse como en todos los pacientes, ¿eh? Hay que identificarse como en todos los pacientes, esto para que pueda el paciente también en esta situación conocer que nosotros venimos a hacer algo para ayudarle. Si bien es cierto, algunos decíamos que están totalmente disociados, pero algunos parcialmente o algunos no se pueden comunicar, ¿no? Pues pueden hacerlo normalmente. Si está calmado, es directo, es franco, hay personas que, bueno, como decían, ¿no? Que hablan totalmente disociados, hay personas que son coherentes. Mantener una distancia emocional, les decía que no puedan tener un vínculo tan cercano con el paciente, ¿no? Y no discutir. A estos pacientes no hay que darles la contra, ¿no? Porque si no, por ahí se desencadena un estado de violencia. Hay que seguir la corriente en sus alucinaciones o en lo que está hablando o tratar de que no se exacerbe, ¿no? Hay que explicarle lo que se va a hacer con la persona, pues, que se le va a llevar para que pueda recibir una asistencia eh, especializada, ¿sí? Que va a estar con otras personas en sus mismas condiciones o que siempre va a tener la visita de alguien más o de sus seres que no se le va a abandonar, sino por el contrario va a estar con profesionales más especializados, ¿no? Que puedan ayudarle en su tratamiento para que puedan aceptar, ¿no? Involucrar a personas en quienes el paciente confía. Generalmente hay algún cuidador o alguien que está perenne o con el paciente, ¿no? Entonces lo que hacemos es tratar de que pues estos pacientes eh, sean acompañados por sus cuidadores, ¿no? Sean acompañados por sus cuidadores al momento de la derivación. Sean acompañados por generalmente son su familia, ¿no? Los cuidadores. Entonces deben recibir en el momento para trasladarlo el cuidado de permitir que los familiares puedan acompañar el traslado en caso de ser necesario, que ellos le van a dar, saben cómo controlarlo o los pacientes les responden a ellos, ¿no? Cuando hay delirios, son condición de impedimento en la función cognitiva que puede presentarse con desorientación, alucinaciones o ilusiones. Generalmente son los delirios de persecución, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes?
que alguien les quiere agredir, que alguien los está vigilando, que alguien por ahí los quiere matar. Entonces, este tipo de situaciones pues son condiciones de impedimento en la función cognitiva de la persona, ¿no? Estados de agitación, una conducta caracterizada por actividad física inquieta e irregular. Los pacientes están hiperactivos, moviéndose con algún tic. ¿Sí? Entonces, esos pacientes, además que ya tienen su alteración psiquiátrica, ¿no? Las manifestaciones clínicas de un delirio puede ser conducta irracional hiperactiva, alucinaciones vividas, están caminando, mirando hacia atrás como asustados que alguien les está siguiendo. Pueden hacer crisis hipertensiva, hasta un estado de hipertensión, taquicardia, diaforesis y las pupilas dilatadas. Hay algunos que pueden estar calmados, ¿sí? Y que puedan ser, cuando uno les habla, debemos acercarnos al paciente lentamente, sin expresar el miedo, el temor, sin nosotros ponerse también taquicárdicos, diaforéticos, ¿no? Sin nosotros darle la impresión de que estamos asustados, de que tenemos miedo, ¿no? Más por el contrario, debemos estar seguros dar la impresión de que estamos seguros de lo que vamos a hacer y de que se va a hacer un abordaje adecuado, ¿no? Limitar el contacto físico a una distancia prudente para poder ser alcanzados, no dejar al paciente sin supervisión. Esos pacientes no pueden quedar sin supervisión de algún familiar, conocido o asistente, ¿no? Siempre tiene que estar, siempre. Entreviste con cautela al paciente para evaluarlo, observe la capacidad del paciente de comunicarse, su apariencia, su vestimenta, su higiene personal. Si el paciente ha tenido una sobredosis, lleve todos los frascos de medicamentos, sustancias ilegales a la instalación médica. Esto para valorar, ¿no? Si es que hay que hacerle un lavado gástrico, en el caso de que sea alguna sustancia que pueda ser, ¿no?, retirada, y que el tiempo sea prudente, ¿no? En el caso de que ya no haya pasado, igual para poder darle algún tipo de antídoto y revertir la situación. Si la agitación del paciente continúa, solicite apoyo de soporte vital avanzado para que la inmovilización química pueda ser considerada. La agitación del paciente no controlada o mal controlada puede llevar a su muerte repentina. Imagínese el paciente que está con un estado alterado, está que se mueve, que se quiere sacar, que se quiere arrancar, y nosotros no lo tenemos controlado. El paciente puede quedar colgado de la ambulancia o puede producirse autolesiones, ¿no? Entonces, cada proveedor de atención y transporte prehospitalario debe crear y seguir un protocolo de inmovilización del paciente. Los protocolos pueden variar mucho. La inmovilización elegida debe ser la opción menos restrictiva que garantice la seguridad del paciente y de los proveedores. Generalmente lo que hacemos es como una camisa de fuerza, ¿no? Es decir, brazos al costado y envuelto con una sábana desde los hombros hasta la cadera. Entonces el paciente está totalmente restringido el movimiento, puede mover los pies, puede mover la cabeza, pero los brazos y el tronco están pegados, adheridos. Eso en caso de que sea un paciente incontrolable. Hay pacientes que por lo general quieren mover las manos nada más, entonces hace una contención de las manos y de los pies y con eso es suficiente. Entonces, eso va a ser depender del tipo de paciente y no todos se manejan igual, ¿no? Entonces, por el personal debe estar entrenado apropiadamente para poder hacer una valoración adecuada y determinar cuál es la mejor manera de abordaje de ese paciente o cuál es el mejor esquema de sujeción. Si inmoviliza a una persona sin una autoridad en situación de no emergencia, usted puede ser acusado de algo, ¿no? O es punible a una demanda. Entonces, siempre tiene que haber una justificación. Se escribe en la historia clínica por qué es que se le hace la restricción del movimiento que estaba presentando, qué cuadro tenía, o porque representaba algún riesgo o peligro para los traslados que están trasladándolo, ¿no? Usted puede usar medidas de inmunización solo para proteger a usted mismo y a otros del daño corporal, para prevenir que el paciente se lastime a sí mismo. Imagínense que es un paciente totalmente agresivo y que por ahí le ha pegado a alguien, entonces hay que, decía primero, no exponernos. Segundo, de que hay equipos de seguridad y el orden para que nos puedan ayudar a hacer la contención y acompañar en el traslado. Estos pacientes se trasladan con algún familiar o en todo caso con los equipos de seguridad y el orden, ¿no?
Siempre involucren a la policía si el paciente está en una crisis de conducta o emergencia psiquiátrica severa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, nos tocaba trasladar a un joven entre más o menos 22 a 24, 25 años, un joven, un drogadicto que ya había estado internado en una casa de retiro por drogas. Era la segunda vez con una recaída, la segunda vez que lo llevaban. Tenía una orden judicial de internamiento porque había agredido físicamente a su padre. Entonces, al momento de llegar nosotros, generalmente siempre nos acompaña la policía, ¿no? Porque como es una orden judicial, vienen notificados también la policía. Llegamos al lugar y el paciente estaba que se había cortado ambas muñecas, ¿no? Sangrando, y los policías querían que le demos asistencia. Eh, bueno, la familia quería que le demos asistencia y nosotros queríamos que lleguen los policías para que lo puedan reducir, ¿no? Entonces llegaron los policías, se hizo la reducción del paciente, hicimos el control de las hemorragias y le explicamos al paciente, ¿no? Que nosotros no tenemos nada que ver con la orden judicial, que eso lo determina su familia y el juez, que nosotros solamente venimos a asistirlo por el tema de las hemorragias, de las heridas que tiene y trasladarlo al otro nosocomio, que cuando termine eso, él podría, no sé, si él nos colabora, podría estar mejor, dejaría de sangrar y nosotros cumpliríamos con nuestro trabajo y él podría ser abordado o tratado de alguna mejor manera, ¿no? Entonces él razonó en su estado de intoxicación y nos dijo que contra nosotros no tenía nada, que era contra la policía porque los odiaba por X cosas que había sucedido y contra su familia porque lo que querían era deshacerse de él. Entonces, hablando, ¿no? Llegamos como a tener una especie de conexión. Y el señor joven entendió de que era nuestra labor y que pues deberíamos asistirlo y que él nos iba a colaborar. Nos colaboró, se fue, se hizo el traslado, se hizo la asistencia al paciente y pues pudimos terminar con el servicio, ¿no? Antes de considerar medidas de inmovilización física, use técnicas de apaciguamiento verbal, ¿no? Decíamos, la disuasión verbal es muy importante, ¿no? Por ahí que nos puedan colaborar los pacientes. Proceso de inmovilización del paciente, tome la decisión rápidamente, debe haber 5 personas para ayudar, una responsable de cada extremidad y una que se encargue de la cabeza. Debe haber un líder de equipo y un plan de acción. Use la fuerza mínima necesaria. En caso de que estos pacientes sean muy agresivos o representen un peligro, tiene que estar el equipo de seguridad y el orden, ¿no? Que ellos nos van a ayudar a resolver esta situación. El nivel de fuerza varía dependiendo de estos factores. El grado de fuerza que es necesario para prevenir que el paciente se lastime a sí mismo o a otros. Entonces el sexo también influye, ¿no? No es lo mismo un varón con una mujer, una persona grande que una persona pequeña, ¿no? Hay gente que ya de velo nomás nos da miedo, pues son totalmente musculosos. Hay gente que son flaquitos, delgaditos, ¿no? Que no van a tener mucha fuerza al momento de hacer la contención. El tipo de conducta normal del paciente está exhibido cuando habla, cuando conversa, cuando se expresa, ¿no? Entonces debemos también tener en cuenta eso. Hablar con el paciente a lo largo del proceso. Una de las cosas que nos puede o que nos ayuda a facilitar es que nosotros podamos tener empatía con el paciente, ¿no? Es decir, estamos hablando, estamos conversando y el paciente pues de alguna manera se genera algún tipo de conexión y ya no hay, no está reuniente, ya no está tan agresivo, ¿no? Tan agresivo. Entonces, conversar, hablar nos permite tener algún tipo de conexión, de vínculo en la atención. Trata al paciente con dignidad y respeto. De ser posible, un proveedor del mismo género debe atender al paciente. Usar barrera de protección apropiada, porque si hablamos de pacientes con consumo de algunas sustancias, imagínense, si consume algunas sustancias para hacerse daño, es capaz de haber hecho todo. Siempre el equipo de protección personal está por primero. Evite el contacto directo y respete el espacio personal. Una distancia prudente. Nunca deje a una persona inmovilizada sin supervisión. Todos estos pacientes
inmovilizados o no, tienen que estar en supervisión. Y si no hay nadie de seguridad del orden, un familiar. Inmovilización de 4 puntos, ambos brazos, ambas piernas, es preferible en el caso de que por ahí eso no sea suficiente, entonces deseamos hacer una contención por sobre, desde todo el tórax superior con los brazos pegados a ambos lados del cuerpo. Monitorea al paciente con detenimiento permanentemente. El paciente potencialmente violento, los pacientes violentos solo representan un pequeño porcentaje de los que sufren una crisis de conducta psiquiátrica. Estar alerta a los signos de violencia potencial. En la historia el paciente ha exhibido previamente conducta hostil o conducta violenta o agresiva. Entonces, cuando pidamos la información, ahí nos pueden dar, ¿no? La postura o posición, cómo está sentado o parado el paciente está tenso, rígido o sentado en el filo de su asiento. Todo eso nos puede demostrar, ¿no? Imagínense que está como a la espera ahí, como con una conducta, con una mirada fija, firme, como desafiante, el paciente por ahí nos puede lesionar, ¿no? Está todo calmado, sentado, con una mirada hacia un lugar perdida. El paciente lo más probable es que sea pasible del traslado y que no genere ningún problema, ¿no? El lugar donde está el paciente sostiene o está cerca de objetos potencialmente letales, cuchillos o algún arma de fuego. Imagínense, eso es totalmente peligroso para nosotros, ni siquiera nos vamos a acercar, ¿no? O si hay algún objeto, una madera, una piedra ahí que pueda ser lanzado como proyectil y nos pueda hacer daño. Actividad vocal. ¿Qué tipo de vocabulario está usando el paciente? Patrón de vocabulario fuerte, obsceno, errático, bizarro, usualmente indican dificultades emocionales. Si un paciente que no puede comunicarse está hablando incoherencias, o un paciente que está insultando, gritando, ¿no? A voz, a viva voz. La actividad física, el factor más revelador de todos, un paciente que requiere observación cuidadosa es aquel que tiene músculos tensos, puños cerrados y ojos brillantes. Está yendo de un lado a otro, ¿sí? Está desesperado, no puede estar sentado y quieto, está protegiendo su espacio personal ferozmente. Mira, ahora hago memoria de un paciente que llamaba al servicio de emergencias todos los días. Llamaba y que se encuentra mal y que le duele, bueno, que le dolía desde la cintura hacia abajo y que necesitaba medicamentos opioides, ¿no? Y el paciente ya sabía. Generalmente tramadol nosotros no andamos, ¿no? Fentanilo andamos por el tema del paciente de trauma y la inducción para la intubación orotraqueal, ¿no? Los pacientes, no, generalmente de trauma. Y el paciente ya sabía y quería porque en algún momento le habían administrado eso. Entonces nosotros le llegábamos y preparábamos pues, por orientación o guía, no le podíamos dar esa medicación, ¿no? Porque es solamente en situaciones especiales. Entonces nosotros preparábamos, ¿sí?, una combinación de otros medicamentos como para darle una especie ustedes saben que los antieméticos dan sueño, ¿no? Entonces le combinábamos un antiemético con otros medicamentos y el paciente pues se quedaba tranquilo en su domicilio, pensaba que le habíamos puesto el medicamento que pedía, ¿no? Pero si no se le hacía eso, el paciente era muy violento y agresivo. Entonces estaba una situación, dos adultos en la misma situación, totalmente desorientados, ¿no? Idos de la realidad. Era una pena. Otros factores por considerar: mal control de impulsos, historia de ausentismo escolar, peleas, enfermedad incontrolable, historia de abuso de sustancias, depresión, trastorno funcional. Dentro de estas situaciones debemos hablar de un capítulo muy importante que es el intento, el suicidio, los pacientes autolíticos o la gente que se quiere matar, ¿no? La depresión es el factor individual más significativo que contribuye al suicidio. Es una idea errónea que la gente que amenaza con suicidarse nunca la hace.
aquella persona que está dando indicios o que está avisando de que se va a suicidar, está pidiendo a gritos ayuda, ¿no? Me voy a matar, si no hacen algo por mí, me voy a matar. Entonces está pidiendo a gritos ayuda. Necesita una asistencia. Si ustedes no hacen nada, el paciente pues, va a terminar muerto, no se va a matar. Bueno, eso es lo que nos está tratando de comunicar a estos pacientes, ¿no? Estar alerta a estos signos de evidencia o de advertencia de intentos autolíticos, llanto, tristeza, desesperación profunda, eh, desesperanza, evitar contacto visual, hablar lentamente y proyectar una sensación de vacío. Estas personas también son incapaces de hablar del futuro, están hablando de que la muerte es un escape, de que una muerte es como una salida, tener planes relacionados con la muerte, o hablar en corto tiempo porque se están despidiendo, que están agradeciendo y despidiéndose, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, esto debe también tener en cuenta ustedes o al momento de hacer el abordaje, ¿no? Dentro de los pacientes suicidas, hablamos de factores de riesgos para que se desarrolle el suicidio, ¿no? Depresión a cualquier edad, no por ser niños no se van a suicidar. Cada vez escuchamos niños que se suicidan a más temprana edad, producto del bullying, producto de el abuso de niños, de su misma aula, niños más grandes, de grupos de niños, el abuso infantil, de las agresiones en el domicilio, en el hogar, en la casa, padre, mamá, hermanos, tíos, cuidadores, ¿no? Abusos sexuales, violaciones. Entonces estas situaciones pueden hacer que también los niños puedan entrar en un estado de estrés, en un estado de depresión y por último ver como un escape el suicidio, ¿no? Intentos previos de suicidio, alrededor del 80% de los suicidios exitosos estuvieron precedidos por al menos un intento previo. La expresión presente de querer cometer suicidio o sensación de desamparo, plan específico para suicidarse, historia familiar de suicidas, persona mayor de 40 años de edad, en particular si es soltera, viuda, divorciada, alcohólica o deprimida. Los varones mayores de 55 años de edad tienen un riesgo especialmente alto y con frecuencia tienen éxito y lo realizan en un intento. Pérdida reciente de su cónyuge, seres amados, familiares o sistemas de apoyo, enfermedad crónica debilitante o diagnóstico reciente de enfermedad grave, personas que les diagnostican HIV o un cáncer, ¿no? Muy avanzado. Sentirse ansioso, agitado, enojado, inquieto, agresivo, también cambios de humor drásticos, como pasar de la depresión a la agitación, reveses financieros, pérdida de empleo, gente que tenía todo antes y que ahora se ha quedado sin nada, ¿no? Además que tiene un montón de deudas por pagar y ven que no van a poder solucionar, entonces o no quieren cargarle esa deuda a la familia y ellos, bueno, se sacrifican por la familia, ¿no? Hijos de un padre alcohólico, abusivo, abuso de alcohol, sustancias prohibidas, alejamiento de la familia, amigos por falta de apoyo social. Entonces, hay muchas situaciones, entre ellas las que hemos nombrado, que son un factor de riesgo para el suicidio. Debemos considerar estos riesgos adicionales. Hay objetos peligrosos cerca, el entorno no es seguro, hay evidencia de conducta autodestructiva, hay amenazas inminentes al paciente o a otros. Toda esta información nos puede prever de que esta situación va a ser una situación difícil. Hay un problema médico subyacente, hay creencias culturales o religiosas que promueven el suicidio, ha habido trauma. Un paciente suicida puede ser homicida también, es decir, primero me vengo, mato a alguien que me ha hecho daño o le hago daño por venganza a alguien y después me mato, ¿no?
Trastornos por estrés postraumático y regreso de veteranos de guerra. Nosotros generalmente no tenemos eso, ¿no? El último gran conflicto que se ha tenido hace tiempo, ¿no? Entonces no hay. Pero sí hay violencia interna y ahí también pues hay muertes, ¿no? O situaciones de deslizamientos donde han perdido todo, situaciones de riadas o de inundaciones donde han perdido todo. Estas situaciones también son es postraumático, ¿no? Es un trastorno de estrés postraumático. Esto va a hacer que la persona se sienta impotente, entre en un síndrome de ansiedad, tiene enojo, miedo, hacen las fases del duelo, ¿no? No aceptan que les ha pasado esto, que por qué les ha pasado esto, tienen una especie de negación y después ya terminan aceptando esa situación. Algunos no pueden superar totalmente esto y que ven como un escape la muerte, ¿no? Entonces, pueden evitar recordatorios del trauma, no quieren hablar de estas situaciones porque cuando hablan de esta situación les lleva al momento en que ha ocurrido y vuelven a revivir lo que sentían en su momento, ¿no? Sufren estimulación constante del sistema nervioso, pueden revivir el evento traumático a través de pensamientos, pesadillas y escenas retrospectivas. Los veteranos tienen un riesgo incrementado de suicidio. Los veteranos pueden desarrollar una variedad de condiciones físicas relacionadas con las lesiones de combate. Los veteranos de combate tienen una mayor incidencia de lesión cerebral traumática o traumatismo cráneoencefálico. Cuidados para el veterano de guerra. Requiere un nivel único de entendimiento, ser cuidadoso de cómo frasea sus preguntas, usar una voz calmada, respete el espacio de las personas, limite el número de personas involucradas, preguntar sobre intenciones suicidas, hacer como una especie de sondeo, ¿no? De pregunta o encuesta, no tan obvias para poder determinar la situación del paciente. Cuando se atiende a un paciente que está en un estrés postraumático o a un paciente de estrés postraumático veterano de combate, asegúrese de que no hay nada a lo que el paciente pueda tener acceso y usar como un arma. La inmovilización física puede simplemente escalar el problema. Es decir, estas personas, para hacerles restricción del movimiento, es como revivir alguna situación a la que estaba expuesto, ¿no? Hay algunas consideraciones médico-legales, son más complicadas con un paciente que está sufriendo una crisis de conducta o emergencia psiquiátrica. Usted debe decidir si el paciente necesita atención médica de emergencia inmediata. El paciente puede resistirse a sus intentos de prever atención, nunca dejar al paciente solo, solicitar al personal policíaco para ayudar en el caso de que tenga que hacer derivación de los pacientes. Los consentimientos, el consentimiento implícito se asume con una paciente que no está mentalmente competente para dar su consentimiento. Las cuestiones de consentimiento no siempre son claras en emergencias psiquiátricas. Si usted no está seguro, solicite la ayuda del personal de la fuerza policial o guía del control médico. Siempre lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Si representa un peligro, asegúrese que no sea un peligro, ya sea con la policía, con los bomberos o con las entidades de seguridad y el orden. Autoridad legal limitada. El proveedor de atención prehospitalaria tiene una autoridad legal ilimitada para requerir que un paciente sea sometido a atención médica de emergencia cuando no existe una emergencia que amenace la vida. Los adultos competentes tienen derecho a rechazar la atención. En este caso, decíamos, está lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona. Bueno, hay que valorar esta conciencia, la capacidad que le permite relacionarse con el medio y ver si es que el paciente puede o no recibir la asistencia, ¿no? Entonces, en casos psiquiátricos, un tribunal de justicia probablemente consideraría apropiadas sus acciones para proveer atención que salva la vida. Si el paciente representa un peligro, hay que hacer la contención, siempre con un personal de seguridad y el orden. Un paciente que está en cualquier forma dificultado puede no ser considerado competente. Mantener un alto índice de sospecha sobre la condición del paciente, errar por precauciones en el tratamiento del transporte, son algunas de las condiciones. Ahora
Vamos a resolver el cuestionario y vamos a hacer algunas preguntas que consideren ustedes necesarias. Una crisis de conducta es definida de forma más precisa como A. Una condición psiquiátrica severa y aguda en la cual el paciente se torna violento y presenta una amenaza de seguridad para sí mismo o para otros. B. Cuando reacciona a eventos que interfieren con actividades de la vida diaria o que se ha vuelto inaceptable para el paciente, la familia o la comunidad. ¿Cuál sería la respuesta? Eduardo dice la B. C. Una respuesta normal de un paciente a una situación que causa una cantidad abrumadora de estrés con la pérdida de un empleo o problemas maritales, de una reacción a un evento estresante que el paciente siente que es apropiada, pero es considerada inapropiada por la familia del paciente o de la comunidad. Entonces, en la pregunta 1 tenemos 4 alternativas, ¿sí? Una crisis de conducta es definida de forma más precisa como una condición psiquiátrica severa y aguda en la cual un paciente se torna violento y presenta una amenaza de seguridad para sí mismo o para otros, cualquier reacción a eventos que interfieren con la actividad de la vida diaria o que se ha vuelto inaceptable para el paciente, la familia o la comunidad, una respuesta normal de un paciente a una situación que causa una cantidad abrumadora de estrés, como la pérdida de un empleo o problemas maritales, una reacción a un evento estresante que el paciente siente que es apropiada, pero es considerada inapropiada por la familia del paciente de la comunidad. A ver, ¿alguien más? Solamente Eduardo la ve. Veamos la respuesta. La respuesta es la B, ¿no? Una crisis de conducta es cualquier reacción a eventos que interfieren con las actividades de la vida diaria del paciente o que se ha vuelto, es inaceptable, ¿no? O que se ha vuelto inaceptable. Aquí dice. O que se ha vuelto inaceptable, es aquí, ¿no? Para el paciente, su familia o la comunidad. No todos los pacientes con crisis emocional están psicóticos, ni todos los pacientes violentos experimentan una condición psiquiátrica. Estas son ideas erróneas muy comunes. 2. Depresión y esquizofrenia son ejemplos de A. Trastornos funcionales, B. Estado mental alterado, C. Emergencias de conducta, D. Síndrome orgánico del cerebro. En la pregunta 2, depresión y esquizofrenia son ejemplos de trastornos funcionales, estado mental alterado, emergencia de conducta o síndrome orgánico del cerebro. Eduardo dice la trastornos funcionales. Elba dice estado mental alterado. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Gustavo dice trastornos funcionales. A ver, veamos. La respuesta es la A, ¿no? A diferencia de trastorno orgánico, un trastorno funcional no puede ser relacionado a una disfunción física o falla de un órgano. La depresión, la esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno bipolar son ejemplos de trastornos funcionales. 3. Cuando evalúa a un paciente con una crisis de conducta, su principal preocupación debe ser A. Permitir al paciente expresarse con sus propias palabras. B. Dejar sus sentimientos personales de lado y dar atención necesaria. C. Recolectar las pertenencias del paciente y llevarlas al hospital. D. Si el paciente le causara daño a usted,
o a su compañero. Le causará daño. Dice. Cuando evalúa a un paciente con una crisis de conducta, su principal preocupación debe ser A. Permitir al paciente expresarse con sus propias palabras. B. Dejar sus sentimientos personales de lado y dar atención necesaria. C. Recolectar las pertenencias del paciente y llevarlas al hospital. D. Si el paciente le causará daño a usted o a su compañero. Gustavo dice la D. Richard la D. A ver, uno más. Peter la D. A ver, veamos. La respuesta es la D. ¿Sí? Hay muchas cosas que deben tener en consideración cuando evalúa a un paciente con una crisis de conducta, incluyendo todos los temas enlistados en esta pregunta. Su preocupación principal, sin embargo, debe ser la seguridad de usted y de su compañero. Como cualquier otro paciente, hablamos de la seguridad, ¿no? Las guías generales para seguir cuando se atiende a un paciente en una crisis de conducta incluyen todas las siguientes, excepto A. Ser honesto y alentador. B. Transportar rápidamente al paciente. C. Tener un plan de acción definido. D. Evitar discutir con el paciente. Las guías generales por seguir cuando se atiende a un paciente con una crisis de conducta incluyen todas las siguientes, excepto, es decir, una no es. Ser honesto y alentador, transportar rápidamente al paciente, tener un plan de acción definido, evitar discutir con el paciente. ¿Cuál de estas no es? A ver, Eduardo dice transportar rápidamente al paciente. Esa no es. Elba dice transportar rápidamente al paciente. Para Elba, esa no es. Manuel, de evitar discutir con el paciente. Y Peter dice D. Y Richard dice D. A ver, veamos. La respuesta es la B, ¿no? Cuando se atiende a un paciente con una crisis de conducta, el proveedor de atención hospitalaria debe estar preparado para pasar tiempo extra con el paciente. Puede tomarle más tiempo evaluar y escuchar al paciente antes de transportarlo. Entonces, la respuesta es la B. 5. Reflexionar lo que se escucha. Técnica de evaluación usada cuando se atiende a pacientes con crisis emocional. Esto involucra A. Pedir al paciente que repita sus oraciones. B. Simplemente escuchar al paciente sin hablar. C. Pedir al paciente que repita todo lo que usted dice. Y D. Repetir en forma de pregunta lo que el paciente dice. Dentro de la pregunta 5 nos habla de reflexionar lo que se escucha, una técnica de evaluación usada cuando se atiende a pacientes con crisis emocional. Y esto involucra A. Pedir al paciente que repita sus oraciones. B. Simplemente escuchar al paciente sin hablar. D. Pedir al paciente que repita todo lo que usted dice. D. Repetir en forma de pregunta todo lo que el paciente le dice. ¿Cuáles son sus respuestas? ¿Cuáles son sus respuestas? Richard dice la C.
Pedir al paciente que repita todo lo que usted dice. Sí. A ver, veamos. La respuesta es la D. Reflexionar lo que se escucha, técnica en la cual usted repite en forma de pregunta lo que el paciente le dice. Le permite al paciente expandir sus pensamientos. También ayuda al proveedor de atención prehospitalaria a obtener información sobre la situación del paciente. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes pacientes está en mayor riesgo de suicidio? Ejemplos. A. Una mujer de 24 años de edad que está siendo tratada de forma exitosa por depresión. B. Un hombre de 29 años que fue promovido recientemente con un gran incremento de salario. C. Un hombre de 33 años de edad que consume de forma regular alcohol y compró una pistola. D. Una mujer de 45 años de edad que recientemente descubrió que su cáncer está en remisión total. ¿Cuál de estas personas, sí, está en mayor riesgo de suicidio? Eduardo dice la C. Un hombre de 33 años de edad que consume de forma regular alcohol y compró una pistola. Gustavo dice la C. Peter la A. Elba la A. Gustavo la C. ¿Sí? A ver, veamos. La respuesta es la C, ¿no? Fundamental situaciones o indicaciones que colocan a un paciente en alto riesgo de suicidio incluyen, pero no están limitadas a diagnóstico reciente de una enfermedad seria, complicación financiera, discordia marital, muerte de un ser querido, enfermedad psiquiátrica no tratada, adquisición reciente de artículos que pueden causar la muerte, como una pistola, que es lo que le pasa al que consume alcohol crónico, ¿no? Y consumo crónico de alcohol. Entonces, las dos condiciones se va dando en esta persona, ¿no? En la persona que presenta la alternativa C. Aquí dice, un hombre de 33 años de edad que consume de forma regular alcohol y compró una pistola. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? La adquisición recientemente de artículos que pueden causar la muerte es una pistola y consumo crónico de alcohol. 7. Cuando se atiende a un paciente con crisis emocional que está calmado y no tiene necesidad inmediata de atención de emergencia, el mejor curso de acción es A. Notificar al paciente que no puede rechazar el tratamiento. B. Dejar al paciente con un amigo o un familiar de confianza. C. Intentar obtener el consentimiento del paciente para transportarlo. D. Aplicar medidas de inmovilización suave en caso de que el paciente se torne violento. ¿Cuál es la respuesta? Cuando se atiende a un paciente con crisis emocional que está calmado y no tiene necesidad inmediata de atención de emergencia, el mejor curso de acción es, Manuel dice, dejar al paciente con un amigo o un familiar de confianza. Gustavo dice, dejar al paciente con un amigo o familiar de confianza. Eduardo dice, intentar obtener el consentimiento del paciente para transportarlo. Richard dice, dejar al paciente con un amigo o familiar de confianza. Elba dice, dejar a un amigo. A ver, veamos. La respuesta es la C. Es decir, intentar obtener el consentimiento del paciente para transportarlo. Aquí yo sinceramente difiero de la respuesta de acá. Esto, ojo, esa respuesta no la elaboramos nosotros, ¿no? Lo elaboran los editores del libro de atención prehospitalaria. Si es un paciente psiquiátrico, entonces mm, siempre van a negar
o siempre van a negar la asistencia, ¿no? Siempre van a negar la asistencia, eh, o no van a permitir el traslado, ¿no? De esos pacientes. Entonces, lo que se hace en este caso es verificar si el paciente en esta situación va a estar más seguro en su domicilio o va a estar más seguro en la casa. Lo que tienen que ustedes ver es prever dónde el paciente va a estar más seguro, en el domicilio o en la casa. Si yo lo dejo y el paciente vuelve a tener una crisis o repasa algo, usted va a ser responsable por abandono de persona, ¿no? Entonces ahí se tiene que prever, tomar riesgo-beneficio. ¿Cuál de estas situaciones va a ser más, va a hacer que el paciente se haga que esté más cómodo, ¿no? Que esté más cómodo o que el paciente no represente un peligro? Entonces, estas situaciones es la que ustedes deben prever, ¿no? 8. Cuando se inmoviliza físicamente a un paciente violento, el proveedor de atención prehospitalaria debe hablar de forma continua al paciente mientras está siendo inmovilizado, checar la circulación en todas las extremidades, solo si el paciente está inclinado, quitar las medidas de inmovilización si el paciente parece estar calmándose, usar fuerza adicional si el paciente inmovilizado comienza a gritarle. ¿Cuál sería su respuesta? Cuando se inmoviliza físicamente a un paciente violento, el proveedor de atención prehospitalaria debe hablar de forma continua al paciente mientras está siendo inmovilizado, checar la circulación en todas las extremidades, solo si el paciente está inclinado, quitar las medidas de inmovilización si el paciente parece estar calmándose, usar fuerza adicional si el paciente está inmovilizado. Comienza a gritar. ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? Richard dice hablar de forma continua al paciente mientras está siendo inmovilizado. Gustavo dice la... Veamos. La respuesta es la A, ¿no? Cuando se inmoviliza físicamente a un paciente violento, el proveedor de atención prehospitalaria o su compañero debe hablar de forma continua al paciente a lo largo del proceso. Tratar al paciente con dignidad y respeto sin importar la situación. Una vez que las medidas de inmovilización son colocadas, no deben ser removidas, incluso si el paciente parece estar calmado. La circulación en todas las extremidades debe ser monitorizada o monitoreada sin importar la posición en la cual el paciente esté inmovilizado o restringido el movimiento. Al llegar a la residencia de un joven varón con una crisis emocional aparente, un oficial de policía le dice que el hombre está actuando de forma bizarra. Usted lo encuentra sentado en un sillón, consciente pero confundido. Toma medicamentos pero no recuerda por qué. Su piel está pálida, diaforética y tiene temblores notorios en las manos. Usted primero debe descartar hipoglucemia, pensamientos suicidas, depresión severa o esquizofrenia. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería su alternativa? Richard, pusiste la A, ¿verdad? Hipoglucemia, igual vos, Gustavo, ¿no? Igual Eduardo.
Bueno, ya hay tres respuestas. Veamos. La respuesta es la A, ¿no? Entonces, varios problemas físicos pueden causar una conducta bizarra, como la hipoglucemia, la hipoxemia y tumores cerebrales, entre otros. Siempre recuerden que cuando van a hacer una evaluación de un paciente, cuando van a atender a un paciente, lo que deben hacer ustedes, el paciente que tenga un estado neurológico alterado, primerito van a descartar trauma, ¿no? Si no hay indicios alrededor de trauma, un traumatismo cráneoencefálico, entonces vamos a ir por las emergencias metabólicas, y ahí estamos hablando de la glucosa, ¿no? El síndrome de hipoglucemia puede llevar a que el paciente pueda tener pues, un estado convulsivo, una alteración neurológica, una alteración del estado de conciencia o que esté actuando raramente. Entonces corroboramos esas dos principales situaciones con un deterioro neurológico. Después ya vamos a ir a buscar otras cosas, ¿no? Y ahí buscamos cosas que se presentan menos o con menos incidencia. ¿Cuál de los siguientes signos es el menos indicativo del potencial de violencia de un paciente? A. El paciente parece tenso y nervioso. B. El paciente mide 1,95 metros de altura y pesa 104 kilos. C. El paciente es ruidoso y está gritando obscenidades. D. El paciente lo está viendo con los puños cerrados. ¿Cuál de los siguientes signos es el menos indicativo del potencial de violencia en un paciente? A ver, esta es la 10, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas manifestaciones, de cuál de estas alternativas es el signo menos indicativo del potencial de violencia de un paciente? A ver, ¿cuál de los siguientes signos es menos indicativo del potencial de violencia de un paciente? El paciente parece tenso y nervioso. El paciente mide 1,95 metros de altura y pesa 104 kilos. El paciente es ruidoso y está gritando obscenidades. El paciente lo está viendo con los puños cerrados. Gustavo dice la B, ¿no? El paciente mide 1,95 metros de altura y pesa 104 kilos. Eduardo dice la B. No nos está dando otra información de que nos haga presumir violencia, ¿no? Más bien en los otros, en todos. La respuesta es la B, ¿no? Cuando evalúa el potencial de violencia de un paciente, usted debe observar la actividad física sugestiva, como el que cierre los puños, tenga los ojos brillantes, grite obscenidades y hable rápido y desorganizadamente. No hay correlación con el tamaño físico de un paciente y su potencial de violencia. Entonces, la respuesta sería la B, ¿no? Vamos a dejar de grabar para